rayas de Alborada, 106.1, porque a esta hora comienza Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, dirigido y producido por Freddy Blanc. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al programa Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Un nuevo programa hoy día sábado, ya 12 de agosto, Ñuble, con un solcito de estos de primavera que alumbran harto, pero calientan poquito, una fría mañana. Pero vamos a ir de inmediato, como siempre, al tremendo invitado que tenemos el día de hoy, don Hermógenes Pérez de Arce, abogado y analista político de mucha relevancia en nuestro PER nacional, en los análisis que hemos podido tener de todas estas cosas, permanentemente participando de programas, dando su opinión muy acertada. Don Hermógenes, ¿cómo está? Bienvenido a Contrarreloj. Muy buenos días, Freddy. Es un agrado para mí participar en Contrarreloj y estoy a su disposición para conversar de los temas que sean de más de interés de la audiencia. Sí, por supuesto, están todos atentos. Y bueno, mire, trataremos de ver dos temas ahí, don Hermógenes, que uno es el global, en el fondo de todo esta debacle que se le está produciendo al gobierno en relación al tema fundaciones, los convenios y todas estas cosas. Cada día ya no nos sorprende que revienten uno o dos casos más, ya creo que están casi todas las regiones involucradas y cuál de todas con más bombos y platillos, y desgraciadamente. Y luego ver un poquito los temas de la convención, su mirada ahí, que usted tiene una posición bien particular y compartida también por muchas personas. Iniciemos, por favor, don Hermógenes, con su visión respecto de esta situación de los convenios, el caso fundaciones, y además lo que anoche reventaba las redes, la renuncia del exministro Giorgio Jackson. Bueno, la impresión que yo me he formado de todo esto es que esto era un plan bastante bien concebido para financiar la política de la extrema izquierda en Chile, y se discurrió un mecanismo que aparentemente es fácil siempre que se cuente con las posibilidades que da el poder. Y eso lo hicieron ellos hábilmente. Fundaron muchas instituciones, fundaciones la llaman, que son maneras de extraer fondos del presupuesto público a pretexto de realizar distintas funciones que en el hecho no se realizan o no se realizan completamente, y van dejando un saldo para lo que es el propósito del plan, que a mi juicio es financiar una actividad política incontrarrestable que les permita permanecer en el poder en Chile. Y esto se revela porque ha aparecido hasta el momento, creo que van 9 regiones, ha aparecido a todo lo largo del territorio, y el sistema es más o menos el mismo. Ahora, lo que sucede es que estas cosas nunca están a cubierto de lo que caracteriza al ser humano, que es buscar, primero que todo, su ventaja personal. O sea, no pudieron mantenerse ajenos a lo que ellos siempre rechazaron, que era el lucro. Y el espíritu de lucro entonces se manifestó en que en distintas situaciones se les sorprendió cobrando estos fondos con facilidades que les fueron dadas por la directora del presupuesto, que les rebajó las exigencias y les permitió con más facilidad cobrar estos recursos sin cumplir requerimientos de control. Y ahí entonces se destapó el escándalo, porque se llegó a extremos ya de interés personal envuelto en esta tarea. Y yo creo que esto va a tener un mal fin para el gobierno, porque evidentemente las pruebas están al canto de que aquí lo que primó fue el afán de lucro de muchas personas. Entonces irán a encontrar tal vez algunas zonas en que se cumplieron los propósitos, pero yo creo que el plan general era llegar recursos para una gran campaña política que les permitiera hacerse de un poder incontrarrestable en el país. Y eso es lo que ha quedado en descubierto. El desprestigio es muy grande porque ha sido mezclado con situaciones que son francamente escandalosas, como compras de lencería o cosas así, que revelan que esto estaba más bien discurrido para beneficio personal de los que participaban. Y eso va a tener un costo muy alto, yo creo, desde el punto de vista electoral para el gobierno. Y en definitiva va a demostrar el fracaso del plan que ellos tenían, que venía recomendado por un extremista de izquierda español que se llama Iñaki Errejón,
Iñaki de extrema izquierda, que él era partidario de formar un gran fondo para hacerse del poder en su país, que no le resultó así, pero lo recomendó para Chile y esto corresponde exactamente a las recetas de Iñaki Errejón. Así que, afortunadamente, la libertad de expresión que hay en Chile, que han intentado controlar a través de esta campaña para combatir lo que llaman la desinformación, ha permitido que todos los medios, en definitiva, expongan todo lo que está sucediendo y la opinión pública se puede formar un juicio de que esto era una cosa con propósitos políticos, sin dejar de lado el afán de lucro personal de los que participaban, con gran desprestigio del régimen. Así que ha sido un plan fracasado de la extrema izquierda para tomar el control ideológico, comunicacional y, en definitiva, político del país. Don Hermógenes, mire, correcto, esa es una buena visión, una buena lectura. Pero hay otro punto, fíjese, porque en todos estos procesos, la Fiscalía acá que tiene las tareas de investigar todo esto, la Contraloría que debió haber previsto estas cosas, haber revisado y no haber esperado enterarse por la prensa, como lo hizo una destacada política nuestra hace algunos años. Hay cosas que son importantes y hay cosas que son prioritarias. Y yo en lo personal, fíjese, pienso y concuerdo con usted que yo no me trago este cuento de que, por ejemplo, en el caso de Concepción haya habido un traspaso de fondo a cambio de favores sexuales. O sea, sería el caso de prostitución más grotesco de la historia por esa cantidad de dinero. Pero lo que me preocupa a mí es importante investigar esto y determinar responsabilidades y sancionarlas. Pero para mí hay una cosa que es prioritaria, don Hermógenes, que es saber realmente para qué estaban destinados todos estos recursos, porque no creo yo que sea para financiar, como saqué el caso de esta chica, o regalarle plata a alguien así por así. Usted se refiere a llevar esto al financiamiento de una política ilegal, pero ¿no cree usted que podríamos como ciudadanos tener una visión también un poquito más suspicaz y ver que a lo mejor esto está destinado a financiar otro tipo de actividades un poquito más violentas? Porque si vemos la cantidad de miles de inmigrantes que hemos tenido, verdaderos soldados venezolanos y cubanos en nuestro país, y la pregunta que se acaba de hacer, ¿de qué está viviendo toda esa gente? ¿No cree usted que tenemos el derecho a pensar, por último, que podría haber alguna relación al respecto? Bueno, claro, si el plan es un plan de poder, es un plan para apoderarse de todos los resortes del Estado, y el plan estaba concebido para financiar toda esa actividad que requiere naturalmente de recursos económicos. Pero lo que no se puede evitar, ni lo pueden evitar ellos tampoco, es que el interés personal y el afán de lucro individual intervenga, y eso es lo que le ha sucedido, eso es lo que ha provocado el ambiente de escándalo de toda la población, porque los han descubierto quedándose con parte de los fondos en definitiva. Y eso es lo que ha desprestigiado toda la maniobra, pero la maniobra está concebida a partir de las directivas de George Soros, que es un gran agitador mundial, que les dio recursos también, y eso está comprobado, que se han entendido con él y han recibido recursos de él. Es un plan para que la extrema izquierda se apodere del poder político en Chile. Y lo que ha resultado desvirtuado por todas estas maniobras en que ha intervenido el interés personal. Entonces se dan todas esas situaciones que usted menciona, que son de estricto interés de los que están participando, porque no pueden evitar, porque el ser humano es así, que en lo primero que piensen es en su conveniencia personal. Pero si se hubiera dejado de lado eso, ellos lo que habrían concebido habría sido, por ejemplo, un plan para limpiar los bancos de los lugares de esparcimiento, que es bastante ridículo, y no se necesita un programa para limpiar los bancos, se necesita un trapo y una persona que lo haga, y el personal está de más, porque en Chile hay personal en el sector público de sobra. Pero ellos lo que tenían contemplado era limpiar los bancos, que era el propósito de la fundación, que estaba destinada a realizar esa tarea, pero entre medio decidieron quedarse con parte de los fondos individualmente, y ahí es donde se han destapado toda clase de conductas individuales escandalosas, y eso es lo que ha desprestigiado más la maniobra. Pero la maniobra en sí, la finalidad teórica, era tener un financiamiento para un gran movimiento político que
tuviera desde luego una participación destacada en las elecciones, porque usted sabe que en las elecciones el financiamiento es muy importante. Entonces eso les diera una ventaja a ellos financiada por el Estado, bajo la apariencia de estas fundaciones que realizaban acciones de bien social, entre comillas, porque en definitiva lo que iba a quedar, la parte principal del financiamiento iba a quedar para ganar las elecciones, para quedarse en el poder. Así lo consigo yo. Lo que pasa es que ha sido desvirtuado por el hecho de que el ser humano es como es. Y entonces, por eso los que somos partidarios de una sociedad libre, predicamos que el Estado sea el menor tamaño posible para poder controlar bien lo que se hace con los fondos y recursos públicos. Porque mientras más grande es el Estado, más se producen estas situaciones. En Chile hay unos 700 programas financiados por el presupuesto que nadie los ha sometido nunca a prueba, pero cuando uno conoce por dentro cómo son las instituciones, ahí se da cuenta uno cómo se filtran recursos que no van en beneficio de la colectividad, sino que quedan a beneficio de los que han inventado el programa. Si el ser humano, la naturaleza del ser humano, lleva envuelto el fin de lucro individual. Y la gracia de la economía libre es que justamente pone eso al servicio de la sociedad, que del propio Adam Smith lo teorizó muy bien en esa forma, diciendo, cuando el mercado es libre, los hombres buscan su propio interés, pero casi sin saberlo, una mano invisible los conduce a contribuir al interés general. Y eso es lo que pasa en la realidad, por eso que las sociedades más prósperas son economías libres, porque se produce este fenómeno de que se aprovecha el afán individual de lucro para interés general, pero siempre que haya mercados abiertos, competitivos y libres. Aquí se ha intentado hacer un plan de financiamiento político de largo alcance, contando con que las personas van a cumplir el plan. Y lo que ha pasado es que muchas personas lo han hecho para satisfacer necesidades personales. Claro que sí. Don Hermógenes, un poquito de historia, no muy anterior en todo caso. Acá yo creo que le asiste responsabilidad también, y no es por empezar a distribuir aquí o tirar la idea al ventilador, pero hay antecedentes acumulados que obviamente requieren un análisis. Fíjese que publica hoy día La Tercera, hoy día 12 de agosto, publica lo siguiente. El caso cero, dice. Fiscalía acredita que Karina Oliva usó fundación de papel para defraudar al Estado en su campaña Gore en 2021. O sea, estos gallos venían trabajando desde antes en esta cuestión. Por lo tanto, esto indica también que las puertas estaban abiertas con anterioridad. Y fíjese usted que, según un informe del 9 de agosto del 2023, la suma de los montos procesados, no por tiempo, obvio que es su visión la que nos interesa, pero habla de que ya vamos, o sea, dentro de los procedimientos, estos habrían sido traspasados, no todos, obviamente en forma irregular, pero 270.000 millones de pesos. Y hablamos, por ejemplo, don Hermógenes, que la región metropolitana, que es la más grande, se han traspasado 113.000 millones de pesos. Ya en la novena región, 40.000, en la 15ª región 10.000 millones y así seguimos. Entonces 270.000 millones en total. Y resulta que hoy día los medios están solamente hablando de una cantidad aproximada de 15 o 18.000 millones de pesos. Yo creo que esto va a seguir aumentando en la medida que nuestros jóvenes integrantes, funcionarios tanto de Contraloría como del Ministerio Público y al Servicio de Impuesto Interno, que debiera sumarse acá también por los efectos laterales que lleva esto, declaración de impuestos, debiera ir aumentando pero exponencialmente. Respecto de lo que le decía al principio, Karina Oliva ya en el año 2021 estaba usando estos mismos este mismo sistema para hacer activismo político. ¿Qué piensa usted de los procesos históricos de esto? Bueno, Karina Oliva sufrió las consecuencias y sufrió el desprestigio consiguiente, porque ella era como gran favorita para ganar la gobernación, y al destaparse todos los manejos turbios que había en su campaña, sufrió un deterioro electoral muy grande. Así que ese era un caso conocido, pero esto es una norma general de cuando el Estado es muy grande y los controles son laxos. Sí, esto es, por eso es lo que somos partidarios de una sociedad libre, queremos un Estado más pequeño y más sujeto a control, y mientras más pequeño es más fácil controlarlo. Y de hecho, usted sabe que en la OSD el promedio de las remuneraciones estatales de
del Estado chileno, de las remuneraciones del sector público, es 17% mayor que el de los restantes países, que el promedio de la OECD. Eso quiere decir que en Chile hay un Estado generoso que paga más de lo que necesita el mercado. Esto ya estaba demostrado por un estudio que se publicó en el diario La Tercera, que yo tengo la fecha, que si no me equivoco era el 21 de noviembre de 2021, en que se veía que a iguales funciones en el sector público eran remuneradas, en promedio, mejor dicho, eran remunerados en el sector público con 965.000 pesos mensuales y en el sector privado, en el mercado, con 635.000 pesos mensuales. Eso le revela a usted un Estado que tiene por objeto beneficiar a las personas que trabajan en el Estado. No tiene por objeto el bien común, y como hoy día mismo viene Michelle Bachelet diciendo que hay cosas que el Estado debe hacer por la ciudadanía, que espera ansiosa que estos resultados la favorezcan. No, aquí prima el interés personal de los políticos que manejan el Estado. Y por eso ellos se pagan en Chile un 50% más de lo que deberían pagar si contrataran a la gente con remuneraciones de mercado. No, estos son hijuelas pagadoras de servicios electorales y para beneficio de los que trabajan en el Estado. Y esa es su clientela particular. Entonces, esto tiene importancia porque si ellos, y como medida inmediata, dijeran vamos a pagar en promedio lo mismo que en la OECD, los demás países, ¿no?, que son más desarrollados que Chile, tendría lugar una rebaja general de remuneración en el Estado chileno y un ahorro público enorme que permitiría financiar gran parte de los proyectos que ellos dicen que necesitan subir impuestos para financiarlos, como son la reforma de las pensiones o reformas en el sistema de salud, ¿no?, y en el sistema educacional. Ahí están los recursos, pero ellos se niegan a ver eso. Y es la gran crítica que se les hace, que no examinan lo que están gastando, no examinan cómo lo están haciendo. ¿Usted, don Hermógenes, confía en que, o tiene alguna esperanza de que nuestro Parlamento pueda intervenir en estas cosas y resolver de alguna forma, o descarta esa posibilidad? Porque así como estamos, yo veo bien difícil que el Parlamento chileno pueda tomar un protagonismo mayor en estas cosas. No, lo que pasa es que el Parlamento está en la Cámara de Diputados, está equilibrado pero con ventaja para la fuerza de gobierno, pero en el Senado están empatados. Y eso abre una perspectiva muy importante que yo la he impulsado mucho, porque el Senado tiene la atribución de declarar la incapacidad del presidente de la República, y en este caso la incapacidad mental del presidente de la República. Y tiene ya, si la oposición se cuadrara con esa postura, tendría la mitad del Senado, le bastaría un voto más para hacer esa declaración. Yo creo que ese es el remedio de las cosas que están pasando en Chile, porque en Chile se está llevando a cabo una tarea destructiva por parte del gobierno. Y yo creo que la oposición tiene derecho a utilizar todas las disposiciones constitucionales que tiene a su favor para poner término a esta situación. Yo encuentro que el Senado debería poner término a este gobierno declarando la incapacidad por razones mentales del presidente de la República y llamar a elecciones antes de fin de año y elegir un nuevo presidente de la República, que no me cabe duda de que sería un personero de oposición y probablemente de la derecha política, y eso sería de gran beneficio para el país. Pero esta idea no ha encontrado mayor acogida, pero existe. El artículo 53, número 7 de la Constitución abre esa posibilidad, y la causalidad existe también, porque las razones que llevaron a la internación en un instituto de salud mental del presidente de la República en 2018 también existen, son objetivas y las reveló él mismo en detalle. Habría sido, con esas revelaciones, esa persona no podría haber sido contratada en una serie de funciones que exigen equilibrio y sanidad mental absoluta. No habría podido ser piloto de un avión de ninguna manera. Bueno, aquí puede pilotear Chile entero a su manera y lo está haciendo de manera desastrosa porque está estrellando al país. Yo opino que el gobierno de Boric está destruyendo las bases del crecimiento chileno. Y por eso que la inversión ha caído como un piano, por eso que Chile es un país que decrece económicamente este año, es el último de América Latina. O sea, se están reproduciendo las peores situaciones de nuestra historia en materia económica porque están destruyendo las bases de lo que fue el milagro chileno. Y el premio mayor, obviamente, es lo que quieren de ellos tener
que son los fondos de la previsión, que son la base del mercado de capitales chileno, y quieren administrarlo ellos. Y por eso les interesa tanto la reforma previsional, porque son entre 250 y 300 mil millones de dólares que quieren empezar a manejarlos ellos. Y eso sería francamente un desastre para la economía nacional, porque esos fondos han sido administrados exitosísimamente. 2 de cada 3 pesos que tiene cada afiliado han sido producidos por la rentabilidad en la administración de los fondos. Y esto quieren pasarlo a manos de la burocracia. Y eso lo considero gravísimo. Entonces las perspectivas son todas muy negativas si dejamos que el gobierno siga haciendo lo que quiera hacer. Y para cerrar ese punto, don Hermógenes, una visión corta, no quiero presionarlo tampoco ahí, en todo caso acá no estamos nada. El programa tiene como lema la verdad sin límite, así es que nadie lo va a sacar acá por dar su visión. ¿Usted confía en cómo está viendo usted y es confiable el trabajo que está haciendo, reitero que decía hace unos minutos, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, y que debiera sumarse impuestos internos con el Consejo de Defensa del Estado también, que tibiamente está participando? ¿Cómo ve y qué tan confiable cree usted que es la gestión de ellos? No, yo en el Poder Judicial no tengo la menor confianza. Ahí ha habido casos ya francamente escandalosos del Ministerio Público de persecución a las fuerzas de orden. Una abogada destacada, Nubia Vivanco, ha preparado una cosa que muestra una faceta increíble del Ministerio Público de parcialidad en un momento en que el país está azotado por la delincuencia. La persecución a las fuerzas del orden es terrible. Los juicios contra carabineros son miles. Las condenas son injustísimas. Bueno, sin ir más lejos, el caso que afectó a la senadora Campillay, el que lanzó la bomba lacrimógena, que es una tarea indispensable en la mantención del orden público, está condenado a 12 años de presidio. Entonces tenemos un poder judicial completamente entregado a la extrema izquierda y con personas que no ocultan, como el juez Urrutia, por ejemplo, hace gala de su parcialidad política. La propia fiscal Chong, lo mismo, ella ha hecho declaraciones terriblemente llenas de significado político extremista. Y sin embargo están administrando la justicia en forma parcial. Por suerte existe libertad todavía en el país y ha surgido una figura como la Nubia Vivanco que le ha logrado frustrar muchas iniciativas para castigar a las fuerzas de orden, cuando lo que necesitamos es defender a las fuerzas de orden. Claro, y don Hermógenes, en el caso específico, justamente relacionado con la justicia, hemos tenido 2 casos bien emblemáticos en los últimos días, pero uno con gran rimbombante, por llamarlo, el caso del desafuero de la diputada Cordero versus el no desafuero del diputado Ibáñez de Convergencia Social. Hechos que ya se han repetido en bastantes oportunidades en que a los parlamentarios de derecha se les castiga sin mayor miramiento, como fue también al diputado Mellado, tengo entendido, por filtrar una información, y al diputado o al personero de izquierda que filtró de la última reunión con los comandantes en jefe. No ha pasado nada. Entonces, también se nota un sesgo político, porque en el caso de Diego Ibáñez, él achacó comisión de delitos al señor Sutil, cosa que no fue lo que hizo la doctora Cordero, que estaba asumiendo una visión, por último, ella una profesional del área o de alguna de las áreas de la salud. Eso también cae dentro de la visión suya del sesgo político abierto de lo que es nuestro Poder Judicial. Bueno, claro, considerar que es una injuria decirle a una persona que ve bien por un ojo es una cosa bastante desusada. Eso nunca se había considerado una injuria. Ahora ellos han dicho que eso se ha hecho para desmentir la versión oficial de la senadora Campillay, de que ella ha perdido la visión. Y todo eso es un tema de larga discusión, porque en el proceso no se admitieron pruebas de que lo que le hizo perder la visión a ella fue una pedrada. Y hay pruebas concluyentes de eso. Entonces es un proceso muy conducido de manera muy parcial. O sea, es tanta la parcialidad de los jueces que han condenado al carabinero que lanzó la bomba lacrimógena por propinarle a la senadora Campillay a premios ilegítimos. Eso es evidente que es falso. No está en el ánimo de un carabinero enfrentado a la primera línea en un incidente callejero
hacer apremios ilegítimos en nadie, sino que está defendiendo simplemente el orden en la ciudad y que no se produzcan más destrozos. Entonces ya condenarlo como torturador revela la parcialidad del Poder Judicial. Esto es una historia antigua, porque aquí en Chile la gente miró para otro lado cuando a los militares los empezaron a condenar ilegalmente. Usted sabe que todos los militares han sido condenados ilegalmente y desatendiendo no solo la ley, sino los hechos. Todos los fallos que se refieren a estas materias contienen mentiras flagrantes, porque usted sabe que para burlar la prescripción se decía que los casos de personas que habían sido muertas estaban secuestradas permanentemente. Y eso hay que probarlo, y ningún juez lo probó nunca, porque equivalía a decir que las personas que estaban siendo condenadas mantenían en sus lugares de reclusión, en Punta Peuco, por ejemplo, a las personas que habían muerto hace 50 años. Bueno, yo una vez enfrenté a un juez ante las cámaras en el programa El Informante, ya por 2015, y el juez confesó en el programa algo escandaloso. Dijo, eso es una ficción jurídica. O sea, un juez que confiesa, que condena sin pruebas, sino que la finge, obviamente está confesando un delito. Obviamente también no le pasó nada al juez Solís, porque esto se ha acostumbrado en Chile a que la justicia haga lo que se le ocurre. Y estamos viendo las consecuencias, porque todos decían, bueno, esto afecta a los militares en retiro, pero no a mí. Pero ahora está afectando a mucha más gente porque están haciendo lo mismo con la ISAPRE. Los jueces se han apropiado de atribuciones que no tienen para legislar en el sentido de lo que son los planes de las instituciones de salud previsional, y sin llenar ningún requisito legal, están dictando nuevas leyes. Y hay una norma básica en el derecho que es elemental, que los jueces las sentencias tienen efecto solamente en los juicios en que se pronunciaren. Eso lo dice expresamente el Código. Y se han saltado eso, y las sentencias le han dado validez general, y están discurriendo una política pública en materia de salud previsional que no tienen ninguna atribución para hacerlo. Y es porque, bueno, les dejamos pasar a los militares, ahora a todas las personas que están afectadas por el tema de la ISAPRE, y las propias ISAPRES que parece que están condenadas por esta nueva ley que ha dictado el Poder Judicial, están viendo cómo se defienden. Ya hay ISAPRES que han parado de vender planes, o sea, han cesado en su actividad, de hecho, porque están enfrentando una inminente quiebra decretada por una norma ilegal dictada por el Poder Judicial, que además es inconstitucional, porque esta norma de que las sentencias solo producen efectos en los juicios en que actualmente se pronunciaren es de vigencia general en Chile. Es de las normas del Código Civil que rigen para toda la legislación, incluida la Constitución, para efectos de interpretarla. Entonces estamos en un estado que no es de derecho. Aquí se imponen los intereses políticos y cuando se imponen la gente mira para otro lado y no se atreve a reclamar contra las manifiestas injusticias que se están produciendo. Y yo estimo que estamos bajo una dictadura judicial y eso es gravísimo porque es inconstitucional. Así es. Don Hermógenes, y un minuto nos queda para una última visión. Yo sé que tiene, como lo dije al principio, una mirada particular que es compartida por muchos también, respecto del actual proceso de la Convención Constituyente. Sus palabras, por favor, antes del cierre. No, en eso yo nunca he tenido duda porque ese es un proceso nulo de nulidad de derecho público, porque el poder constituyente reside en la ciudadanía, o sea, en el pueblo. Y no consultaron al pueblo para hacer este segundo proceso constituyente que es manifiestamente inconstitucional. Y es por un doble motivo inconstitucional, porque nació de una moción parlamentaria. Y eso no puede ser porque irroga gastos al erario y la propia Constitución dice que ningún proyecto que irroga gastos puede tener iniciativa parlamentaria, sino que tiene que ser iniciativa del Ejecutivo. Así que esto es nulo y desde un principio yo he dicho yo no participo en un proceso nulo. O sea, yo voy a votar en contra de todas maneras. Presenten lo que presenten, porque está hecho fuera de la Constitución y de la ley. Así que en eso nunca he tenido ninguna duda. He tenido discusiones con otros que dicen vamos a esperar a ver qué resulta, porque a lo mejor resulta una cosa mejor. No, eso sería ya entrar a comulgar con todo el sistema que se ha instaurado en Chile de que se puede atropellar la Constitución impunemente y no pasa nada. Y yo por eso siempre he dicho, desde un principio yo voy a votar en contra de lo que resulte. Bueno, ahí
Esperemos, don Hermógenes, que algún día todos estos que nos han traído acá de una forma tan ilegal, irregular, inconstitucional, tengan las penas que les corresponde ahí por haber participado de estos procesos. Don Hermógenes Pérez de Arce, muchas gracias por su participación. Esperamos tenerlo nuevamente en el programa a la brevedad. Se vienen fechas importantes, relevantes, donde usted ha tenido una presencia en la historia de Chile y me gustaría poder dejarle extendida la invitación nuevamente. Nos veremos próximamente, tengo entendido, en el foro de Chillán también, que ya es la próxima semana, 18 y 19 de agosto. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Contrarreloj. Muchas gracias a usted, Freddy, y ha sido un gusto participar en su programa. Hasta luego. El gusto es nuestro. Hasta luego, don Hermógenes. Y bien, amigos, vamos a una pequeña pausa comercial. Retornamos con el análisis de lo que es redes sociales y el mensaje de todos los sábados en Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Ya estamos de vuelta en Contrarreloj, solo por Alborada 106.1. Y bien, amigos, ya estamos de vuelta nuevamente en Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Vamos a tomarnos algunos minutos para revisar las redes sociales, que nos están dando bastante duro. La cantidad de información que llega todos los días es bastante abrumadora a veces, algunas bastante desesperanzadoras, pero yo creo que vamos a poder continuar avanzando en estas cosas. Iremos a la revisión de algunas intervenciones que han habido en diferentes partes del país y respecto de los temas que nos tienen tan agobiados hoy. Vamos a ir a un video cortito acá. Esa manifestación, se recordarán ustedes, corresponde a lo que mientras la Fundación Integra se manifestaba en La Moneda, y fue una situación bastante caótica, pero gracias a Dios no era gente agresiva. ¿Se dan cuenta la diferencia? Usted ha querido traer este video porque cuando la gente es buena, esto es lo que ocurre. Cuando la gente es mala, la situación es diferente. ¿Se dan cuenta? Acá no había nadie quemando nada, ni tirándole piedra a los carabineros. Los carabineros andaban con gorra, no andaban nada como los opresores, esto que acusa la izquierda radical respecto a nuestros funcionarios. No es así. Esta es la gente buena que protesta o se manifiesta como corresponde, pero no andan con ninguna piedra en las manos. Esa es la diferencia entre la gente buena y la gente mala. Bueno, continuamos con las actividades. Hubo una intervención del diputado Espinosa también respecto de acusaciones, que la vamos a dejar pasar por ahora. Vamos a ir a una declaración, un video revelado de la señorita Camila Polisi. Deberían tener el tema del manejo de la tarjeta. Yo sé que te vas a pasar plata, porque yo pienso que con los 5 millones que hay en la tarjeta no alcanza para hacer lo que hay que hacer, que las luces, las cámaras, y aparte de que no alcanza, yo tengo que transferir la plata de la fundación, porque no puede quedar plata en la fundación, por lo tanto yo transfiero la plata, tú con la tarjeta, no te... Bueno, como ven, el audio es más largo y también se han han salido otros audios hace poco, donde esta señorita o señora proporciona mayores antecedentes de toda la turbiedad que la rodeaba y que tiene también ya renunciados a 3 exfuncionarios entre ellos el ex administrador municipal, que también fue detenido por tener una gran cantidad de droga en su domicilio, lo que fue descubierto durante el allanamiento. Esa es la calaña de gente que tenemos en nuestros servicios públicos. Yo creo, en lo personal, que el gobernador Rodrigo Díaz del Biobío va a tener que dar un paso al costado también, siguiendo los pasos de su ídolo George Jackson, y creo que lo va a tener que hacer en breve, porque ya las pruebas son abrumadoras. O sea, por anga por manga va a tener que tomar una decisión acá, pero también yo creo que ya es una situación insostenible. En cuanto a las transferencias que mencionábamos con Hermógenes Pérez de Arce hace un rato, les cuento que estas transferencias irregulares o
retiro la palabra, no voy a llamar irregulares. Los montos de las transferencias que se han hecho bajo estos conceptos, suma de monto procesado, dice la información del 9 de agosto a las 9:35 pm, 270.000 millones de pesos, y en nuestra región, que es lo que nos atañe más directamente, el monto estaría ascendiendo a los 7.879 millones de pesos. El lunes pasado hacía una invitación yo a las autoridades regionales a que pudieran dar tranquilidad a nuestros ciudadanos, informando, comunicando a la gente, diciendo, transparentando en qué están todo esto. Si acá nadie los ha puesto en la palestra, creo que saltó una acusación por ahí, pero no tengo mayores antecedentes, no me voy a referir a ello. Pero yo creo que sería interesante para toda la gente de nuestra región saber, tener acceso al destino a través de quiénes fueron los beneficiados de estos 7.879 millones de pesos, que no dejan de ser, considerando que hay proyectos mucho más baratos que están sin ejecutarse en Ñuble y que son en directo beneficio de la gente. Así es que nuestra autoridad es un llamado, una invitación a ustedes a que puedan mantener su imagen incólume y no prestarse cuestionamientos acá porque la cantidad de lucas es mucha. Vamos a otro audio. Tengo una denuncia muy importante que realizar el día de hoy. Quiero hablarle directamente al alcalde de Valparaíso, Jorge Char, a un alcalde que está hostigando a los trabajadores, que está haciendo matón con los trabajadores, que está teniendo prácticas antisindicales con los trabajadores. Alcalde, usted está atentando directamente contra la dignidad y los derechos laborales de una trabajadora en particular. Y no es de cualquier trabajadora de la Municipalidad de Valparaíso, estoy hablando de Carolina Aranguis. Carolina, que es la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso, una funcionaria de planta, alcalde, que lleva 16 años en la municipalidad, que conoce el puerto mucho mejor que usted porque es una porteña de tomo y lomo, que llegó con el alcalde Cornejo, que después estuvo con el negro Castro y que ahora ha sido amenazado. Eso. Los adalides de los trabajadores actuando contra los trabajadores. Ahí estamos, el alcalde Char hostigando, ya ha sido acusado en varias oportunidades de ello, y esto les muestra, pues, o sea, por el pueblo, para el pueblo, pero sin el pueblo. En relación al desafuero también que habíamos conversado con don Hermógenes acá, resulta increíble que nuestro Poder Judicial desafore a la diputada Cordero y haga pasar piola al diputado Ibáñez, cuando en un caso hubo una apreciación personal y en la otra definitivamente hay una acusación de delito. Pero no, eso para nuestro Poder Judicial no amerita desafuero. Lo otro sí. Cuidado entonces con lo que vayamos a decir, porque ya estamos claros que la izquierda está metida en todas las instituciones y lo están haciendo sentir. Bueno, noticia, capital desierta, amplios sectores paralizaron sus labores en apoyo a los transportistas y como repudio a la movilización de masa dispuesta por la CUT que dirige el comunista Luis Figueroa. En Talcahuano denuncian que extremistas del MIR, MAPU y del Partido Socialista planeaban una acción sediciosa en la base naval. No se asusten. También es noticia del año 73. Así es que, pero vamos, no sé por qué estas noticias como que me parecen tan actuales cuando uno no escucha exactamente la fecha en que ocurrieron, pero estamos vigentes en esta cosa. Hay otra situación que está afectando a la credibilidad de Chile Vamos y que tiene directa relación con la probable candidata presidencial de Chile Vamos, ya que le han puesto fichas ahí como loco, la señora Evelyn Matei. Dice una persona por ahí que la precandidata presidencial anuncia que saldrá a la calle en caso que en el futuro una mayoría parlamentaria haga retroceder el aborto y avanzar la vida. Sin embargo, es poco probable esa posibilidad porque las mujeres somos más del 50% del país. Yo no sé de cuál está fumando Evelyn Matei o si se pegó en la cabeza o alguna cosa. Arrogarse la representatividad del 50%, del 100% de las mujeres, porque dice las mujeres somos más del 50% del país, o sea, se arroga la representatividad del 100% de las mujeres. Y más encima, miren lo que está diciendo, dice, en caso de que en el futuro una mayoría parlamentaria haga retroceder el aborto, o sea, si el Parlamento vota por mayoría o alguna ley respecto al aborto que a ella no le guste, ella va a salir a la calle. Lo mismo que hace la extrema izquierda, lo mismo que hace el lumpen. Eso es lo que está generando la señora Matei. Yo no sé, por respeto,
por respeto a Chile Vamos, a los militantes de Chile Vamos, yo no me voy a referir a esta señora como realmente merece los epítetos, pero es una persona que le hace tremendamente mal. Ella no representa definitivamente, con esto cada día es más evidente que esta señora no representa los ideales, los principios fundacionales ni de la UDI ni de RN, yo creo que tampoco de Bópoli. Así es que mucho cuidado, señores militantes, con andar poniéndole fichas a la máquina equivocada. Un flipper anticuado, añejo, con telarañas y más encima descarriado mentalmente, no tiene ninguna posibilidad de tener respaldo de gente buena. En cuanto a declaraciones de Pepe Out, dice el presidente, el rol del presidente de Chile no es de agitador, tampoco el de la refriega política, sino el articulador de mayorías, el de conductor de la nación. Yo le encuentro toda la razón a Pepe Out y él está haciendo directa mención a la intervención del presidente en una manifestación donde salió con megáfono, como en los mejores tiempos de diputado, de activista político, de extremo, andar repartiendo discursos por ahí alentadores, ¿cierto? A un grupo que más encima se había ido a manifestar en su contra, a la moneda. Si nadie va a gritar a la moneda si no es en contra del presidente o a exigirle cosas. Y él sale megáfono en mano, saltándose todos los protocolos y la cosa ya está bien. Si él es un presidente populista, está bien. Está identificándose. Lo importante es que las personas se den cuenta del juego que está haciendo este muchacho, porque al final, fíjese, mucha de esa gente que iba allá cayó encandilada por las palabras alentadoras de este joven y terminaron aplaudiéndolo. Habrá que aprender de las experiencias. Seguimos con los temas. A ver, tenemos una advertencia en cuanto a lo económico. El retail advertía hace unos días sobre posibles cierres de locales por caídas de la economía. Empresas ya están despidiendo a trabajadores. Esta es una noticia de agosto 3, dice, de la prensa nacional. Esto implica a las grandes cadenas, ¿ya? Y esto, amigos míos, que podría ser una noticia así de paso. No. Vamos a la profundidad de las cosas. Ya, dice, despidieron trabajadores. Y así seguirán, pues, despidiendo. Si en los mejores tiempos de la UP así ocurrió, en los tiempos de los inicios de la crisis venezolana que dura hasta hoy, ocurrió. Cuba fue uno de los países más adelantados, más exitosos económicamente, hasta que llegó el comunismo a pavonearse con sus cosas. Entonces, estimados, la noticia acá es mala, no porque vayan a cerrar el retail, si el retail también tiene mucha responsabilidad en todo lo que está ocurriendo, pero a mí es lamentable por la cantidad de gente que va a quedar cesante. Ese es el punto preocupante de esa noticia. ¿Ya? En Arica, las oficinas del MOP fueron allanadas. 9 detenidos cayeron en esta cuestión. Igual, por los mismos asuntos. Las instalaciones gubernamentales, realmente vimos la noticia en directo y era impresionante cómo sacaban cajas y cajas de material ahí de información. Y en la cartera de Obras Públicas, en las oficinas de vialidad, ¿cierto? Que los fiscales llegaron allá, intervinieron todo y retiraron todo el material que había. Yo no sé, no he visto noticias de que en este caso se hayan alcanzado a robar los computadores o algo más. En el caso, mencionábamos también el caso de Camila Polisi, que salió un audio donde ella acusaba que presiones de favores sexuales a cambio del dinero. Increíble. ¿Hasta dónde estamos llegando? Una noticia que afecta a nuestras policías. Dice, el Instituto Nacional de Derechos Humanos pide precisar el concepto de legítima defensa y prescindir del de superioridad policial. Esto es otra de las estrategias del comunismo totalitarista, por cuanto estas cosas se oponen a la lógica. Y ocurre que tú no puedes pretender, estimado auditor, que el policía se enfrente en igualdad de condiciones a los delincuentes. De partida, los delincuentes, por lo general, son más que la policía misma. Y esa superioridad tiene que existir, porque de otra manera no se impone el derecho.
¿Se dan cuenta? ¿Cómo pueden pedir ustedes que un funcionario de carabineros, un funcionario de investigaciones, si el delincuente anda sin armamento, pongámoslo en el caso más o menos gravoso que podría haber, anda sin armamento, anda a mano descubierta, el carabinero también se desprenda de todos sus elementos que le ha dado la cordura, porque esta cuestión no tiene otro nombre, no lo ha dado el capricho de nadie, lo ha dado la cordura, se va a desprender y se va a enfrentar a puñetes con el gallo. Y pónganle que ustedes que el gallo le pegue el puñete al policía. Entonces gana ¿quién? El delincuente. Los señores del Instituto de Derechos Humanos, eso es lo que buscan, que aquí ganen los delincuentes. Y lo están logrando, desgraciadamente. Nuestras policías están abandonadas a su suerte. No hay poder suficiente en el Parlamento para responder a esto, aún con la ley Naín y cuestiones, pero el Instituto de Derechos Humanos tiene una tremenda fuerza. La ideología que nos tiene, pero hasta las masas, amigos míos. Como decía el hermano del ex, ahí, don Miguel, estamos hasta el loli papurri. Así es que prescindir de la superioridad policial. No, señor. El policía tiene que tener herramientas más fuertes para poder someter al delincuente. Si no, gana el malo. ¿Se dan cuenta? Respecto de los hechos de Ecuador, lamentable, donde mataron al candidato de derecha, que ya estaba advertido, nadie dijo nada. La izquierda en un silencio total, y el señor Correa, que había amenazado a este candidato hacía poquito tiempo, ya en 2 o 3 oportunidades lo había amenazado abiertamente con silenciarlo, entre otros términos que usó, aparece dando un tuit por ahí de condolencias a la familia. Para mí, él está metido hasta las masas en esta cosa. No tengo las pruebas, pero tengo el justo derecho de al menos sospecharlo. Ellos guardan silencio ante eso y están definitivamente metidos hasta las masas en todo esto. El Estado ideologizado. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a poner un último audio antes de ir al mensaje para la meditación. Alerta para ustedes, los mafiosos y corruptos que están detrás de toda esta mierda. Nosotros no tenemos miedo y no vamos a parar de molestarlos. Soy Camila Polisi. ¿Qué les parece? La señora Camila Polisi, hablando en esos términos, dando clases de moral. Sin límites morales se llama la película. Bueno, para ustedes vamos a dar el mensaje final que he titulado Deconstrucción. Deconstrucción. Bueno, en más de alguna oportunidad, queridos amigos, habremos escuchado hablar del término deconstrucción, pero la gran mayoría de los ciudadanos la han dejado pasar por motivos diversos. El motivo más frecuente es no comprender la palabra, cosa que no tiene nada de malo, porque no tenemos por qué saberlas todas la cuestión, y además que el término de construcción es relativamente nuevo o más poco usado. ¿Quién es el más interesado en dejarla pasar? Pues el que sabe su implicancia, pero que no quiere que se sepan los alcances que tiene nuestra sociedad. Muy nefastos, por cierto. Como preámbulo, diremos que pasajes del tema que voy a exponer han sido tomados de textos de uso público. No me quiero arrogar yo la totalidad de lo que voy a hablar hoy día, pero lo que he tomado son pequeños tramos. Y he preferido también no modificarlos por temor a cambiar la esencia. Si es que se encuentran alguna frase de aquí que está en alguna a disposición pública por ahí, sí, lo estoy reconociendo de antemano. No tengo la capacidad, desgraciadamente, de generar por mí solo todas estas cosas. Necesito de apoyo para poder dar mis interpretaciones. Bueno, les cuento que el término deconstrucción, el concepto lo originó un señor llamado Jacques Derrida, filósofo francés que nació en 1930 y falleció en el 2004. A él se les indica como el fundador de la deconstrucción. El concepto se usa en el terreno de la filosofía y de la teoría literaria, con referencia al acto y al resultado de deconstruir. El verbo alude a la palabra desmontar, a través de un análisis intelectual, una cierta forma de concepto. No sé si queda claro, pero en el fondo es tomar una frase y desarmarla y llevarla a un análisis más profundo. En la práctica se aplica dejando en evidencia ambigüedades, fallas, debilidades y contradicciones de una teoría o de un discurso. En el hecho, lo deconstruido queda desmontado o deshecho. Con ello, la deconstrucción nos dice que un mismo texto podría tener múltiples lecturas, o sea, interpretaciones diferentes. A partir de otro pensador llamado Martin Heidegger,
que es un filósofo alemán que falleció en 1976 y 41 años mayor que Derrida, este propone que con la estrategia de la deconstrucción se puede demostrar que la claridad aparente de un texto no suele ser tal. Es decir, instala la idea de que milenios de conocimientos acumulados a través del estudio y de lo empírico pueden estar equivocados. Deja la pelota dando bote. Deconstruir no es destruir, sino que es buscar la paradoja, es enfrentarse a los discursos hegemónicos, a los supuestos, al sentido común, a lo que yo creo que va a suceder. Como el término paradoja se refiere a un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica, entonces la deconstrucción se contrapone a lo universalmente aceptado. Como estoy claro que comprender la totalidad de los alcances de la deconstrucción puede ser complejo, iremos entonces a lo comprensible, de lo práctico y de lo presente. Por ejemplo, podemos decir que la deconstrucción exige el fragmentar o separar los textos y buscar puntos marginales, los que supuestamente se encuentran reprimidos dentro de un discurso hegemónico, es decir, algo que está sujeto y sometido solo porque lo pensamos y decimos todos. Mary Wollstonecraft, considerada la primera filósofa feminista de la historia, que nació el 27 de abril de 1759, o sea, ya estamos hablando de muchos años atrás, hoy considerada como una de las mujeres más trascendentes del mundo moderno, dejó una frase para el bronce. Dijo ella: no deseo que la mujer tenga poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas, dando lugar a un debate que cabía dentro de toda lógica y además aceptado como algo justo y necesario de corregir, aun cuando la historia demoró bastante en reaccionar. Interesante, ¿verdad? Simone de Beauvoir, una reconocida líder del feminismo y fallecida en 1986, o sea, no tantos años atrás, dijo lo siguiente: no se nace mujer, se llega a serlo. Frase que se transformó, según algunos, en uno de los pensamientos más revolucionarios de todos los tiempos, según algunos, insisto. Con ello logró establecer una mirada históricamente diferente y algo más profundo cambió para siempre. Por su parte, Marx tomaba la división de clases como el inicio de la desigualdad, de la violencia y de las penurias a los que se veía sometida la mujer. Engels pensaba que el origen de esta opresión, además de estar relacionada con las clases sociales, culpaba a la familia y al matrimonio de la opresión que sufren las mujeres, complicando aún más las cosas. Y si lo llevamos al campo del amor, lo que busca la deconstrucción es hacernos creer que el sentimiento no tiene tanta relevancia en una relación, que la identidad sexual es impuesta por lo social y por una heteronormativa, algo así como el patriarcado, dejando casi fuera de juego el amor. Con ello han politizado el tema y nos quieren hacer creer que en el amor juegan más las relaciones de poder que el afecto que se logre entre hombre y mujer, dando además una cuota de enorme y opresora posición al varón por el solo hecho de ser varón. En definiciones aceptadas, el sexo se refiere al aparato reproductivo biológico, mientras que el género se atribuye a expectativas y normas culturales. Cuando hablamos de construcción social de roles, le adjudicamos a la sociedad y a la cultura temas como las responsabilidades, atributos, capacidades y espacios que asignan a las personas de acuerdo a su sexo biológico. Eso es lo que están tratando de meter en esta cosa, ¿ya? Si bien el punto tiene mucho de real, no podemos desconocer que la historia muestra una evolución favorable, sin la deconstrucción, en corregir esas variantes, al menos en Occidente. Así, la deconstrucción debe ser entendida como el intento de reorganizar el pensamiento occidental, voltear el alma de nuestra civilización, quemar en el caso de las iglesias, voltear las estructuras que nos han permitido, con virtudes y defectos, llegar al lugar donde nos encontramos, listos casi para viajar a otros planetas, aduciendo un surtido de contradicciones y desigualdades sin lógicas, aún enfrentándose y rechazando el desarrollo exitoso de los argumentos. Pero pasemos a lo que nos convoca. En el enfermizo y eterno sueño marxista que siguen ciegamente muchos jóvenes y otros ya pasados de moda pero muy activos en resentimientos, ambiciones e inconformismos,
El término deconstrucción les cayó como anillo al dedo ante el fracaso de sus antiguas banderas de lucha y justificación a sus barbaridades y desvíos mentales. En lo histórico, la izquierda ha usado profusamente el término para desmontar una verdad histórica e imponer una mirada ideológica, sesgada y cantada a los cuatro vientos, prensa y profesores mediante, atrapando temas que, aun siendo verdaderos, son presentados de manera inexacta, privada de origen y de contexto. En lo judicial se ha usado la deconstrucción con consecuencias desastrosas para muchas personas que se vieron envueltas, obligadas o no, a participar en la defensa de Chile. Hoy, el término permite aplicar sanciones que distan mucho del sentido común y de normas internacionales, basados en ficciones jurídicas, en un contexto histórico que nunca fue y con ambiciones de poder que, por mucho que lo intenten, no les es posible ocultar. Quizás el mayor logro del gobierno militar en lo político fue lograr que quedaran muy atrás y ocultas las banderas del sindicalismo y del proletariado. Ambas cayeron ante la entrada en escena del pujante pequeño empresario y del propietario. La izquierda radical, atada de manos no solo por la normativa vigente, sino también por un ahora llamado socialismo democrático, no pudo volver a levantar los símbolos que durante décadas causaron estragos en la sociedad occidental y también asiática, cuyos efectos están aún plasmados en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, Vietnam y otros del continente africano. Así la frustración, pero empeñados como siempre en lograr el poder total, tomaron el término deconstrucción y lo han aplicado en contra de todos los conceptos históricamente identificados por grandes pensadores y aceptados por los individuos, cambiando una verdad por algo que nunca fue. Todo esto tiene un solo objeto: socavar la sociedad occidental desde sus pilares más básicos, para transformar al hombre desde un ser pensante, individual, con su propio pensamiento crítico, activo y generador de sus propias circunstancias, a ser un ser propiedad de un colectivo cuyo pensamiento, de haberlo, es irrelevante ante ese colectivo. Esa tarea la buscan a través de lo llamado deconstrucción, un invento nefasto de una ideología radical que conlleva destruir la familia, la nación, la religión, las tradiciones, la identidad de los grupos sociales, destruir las cosas que nos hace únicos e irrepetibles como seres humanos, que implica el desapego a nuestros niños, a los buenos valores, a los principios, a las buenas costumbres, al respeto por el prójimo y a la esperanza de un bienestar común. Occidente ha entrado en una verdadera lucha contra esa ideología y sus peligrosas armas. Muchos estamos dando una gran pelea por preservar nuestra identidad, por preservar al hombre que durante milenios ha sufrido buscando la libertad y la superación personal, y en grupo el bien común. Muchos estamos en una verdadera guerra llamada batalla cultural, armados con la filosofía, con la verdadera historia, con la fe y con la esperanza, entregados a una causa, a la causa de evitar a toda costa que la belleza, la verdad y la bondad de Occidente caigan bajo la arremetida feroz y esclavizadora de la deconstrucción. Soy Freddy Blanc, gracias por acompañarme hoy día en Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo sábado.